Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir a la presentación de la programación para enero de la Filmoteca de Extremadura. Comenzamos un nuevo año con 5 ciclos programados que van desde el cine clásico, Una mirada a los Goyas, el cine iberoamericano, cine extremeño y también cine y educación, orientado ahora os comentaré desde la etapa infantil hasta bachillerato. En este mes, que es previo, como sabéis, a los premios Goya y donde pues estaremos expectantes desde Extremadura a ver qué es lo que pasa en esa gala, programamos una selección de las películas nominadas a esta edición, nos hacemos eco de la filmografía también del otro lado del Atlántico con el cine iberoamericano, seguimos difundiendo el sello extremeño, el cine extremeño con algunos de los nominados a los Goyas y como os decía, el cine que os voy a comentar de educación, ¿no? Con el objetivo de fomentar a espectadores críticos y hacer del cine una herramienta educativa, presentamos Filmoeduca, que un ciclo matinal dirigido a los centros educativos con una programación especialmente cuidada y diseñada para ellos, que se va a desarrollar en las 4 sedes, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Y así, pues completamos, digamos, el ciclo el nombre de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, y tenemos también a los más jóvenes pues involucrados en todo lo que hacemos. Para explicar la programación, pues cuento con Apari para que nos diga todo lo que tenemos y nos comente cada una de las películas. Así que, Apari, cuando tú quieras. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho el secretario general de Cultura, arrancamos el mes de enero, como no podía ser de otra manera, con cine, como tiene que ser desde la Filmoteca de Extremadura. Y son 5 ciclos con los que arrancamos este mes, muy variados, como solemos hacer siempre también desde la programación de la Filmoteca. Y vamos a empezar con el primero, que es el que le estamos dedicando ahora. Yo creo que es obligatorio desde una Filmoteca de Extremadura lanzar una mirada siempre a los grandes clásicos. Y en este mes de enero vamos a poder disfrutar de una película que yo creo por todas conocida. Los más jóvenes la conocen con más tecnología, pero los que ya tenemos una edad la disfrutamos en su momento porque nos llamó mucho la atención de pronto ver una serie de películas. Vamos a ver, vamos a ver antes el tráiler de la programación. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz. When is the last time you entered the United States? ¿Pero qué le pasa a esta tía? Ens putejarà perquè sí. Porque tenemos información nueva. Si no quieres currar 9 meses por 2 millones de pavos, a lo mejor tenemos que hablar. Va a ser difícil defender una caída accidental. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. ¿Cómo vas con tu cosa? No va bien. Estoy cansada que me sigan diciendo lo que yo puedo y no puedo hacer. Déjame bajar. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. ¿Y qué hace mi mamá contigo?
O sea, te limpia, te cocina, te arregla tu habitación. No. Ya hace mucho que ella no me limpia mi habitación. Chicote. Pero ella me habla mucho de ti también. ¿Quiere venir a la fiesta? ¿Un grúfalo? ¿Un grúfalo? ¿Un grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? ¿No lo conoces? No. Ahí podrás escribir. ¿Y a quién escribes tú? Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty. Bueno, pues como esto es un pequeño aperitivo de lo que vamos a ver durante este mes de enero, que como os decía al principio, arrancamos con un clásico, con la mirada hacia los grandes clásicos, y en este caso es King Kong, pero no King Kong en la isla de la Calavera ni nada por el estilo. Vamos a las raíces de King Kong. Vamos a hablar de King Kong, una película del año 1933, o sea, la base de lo que luego han sido los sucesivos King Kongs que hemos podido ver, y yo creo que es muy interesante recuperar de nuevo este tipo de películas, además una película remasterizada y que vamos a tener la ocasión de volver a verla de nuevo. El siguiente ciclo, que como habéis podido ver, lo hemos dirigido hacia los Goya. Y dentro de los Goya la idea era elegir una serie de películas, elegir una película por cada categoría. En este caso tenemos dos películas que optan a mejor película, en este caso, que son Dispararon al pianista y Un amor. Luego tenemos otra película dentro de la categoría de mejor guión original, que es Upon Entry, otra que es dirigida sobre todo al cine documental de largometraje, que es Esta ambición desmedida, una película además muy dirigida también, en este caso hemos pensado mucho también en los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, a todos aquellos que les guste el rap. Pues tenemos a C. Tangana, yo creo que una mirada distinta, ¿no? Aparte de poder ver en este documental sus conciertos, parte de sus conciertos, pero vamos a ver esa trastienda que casi nadie ve, y donde descubrimos también que este tipo de artistas también sufren un montón a veces para poner en pie un proyecto. Yo creo que es un documental muy interesante y, como digo, está también nominado a Mejor Película Documental. Luego tenemos Anatomía de una caída, que está nominada a Mejor Película de Cine Europeo, una película también muy valorada por la crítica, que se ha estrenado además hace muy poco. Y para finalizar, dentro de la categoría de cine iberoamericano, hemos programado en este caso La pecera, una película que toca un tema de denuncia, aparte de social también, ¿no? Y yo creo que era bastante interesante en este caso lo que vamos a poder ver con este ciclo en distintas sedes de la Filmoteca de Extremadura. El siguiente ciclo, en el que nos hemos querido hacer una mirada al otro lado del Atlántico, en este caso, yo creo que es importante esa relación en este caso de España con Latinoamérica, pero sobre todo y mucho más importante incluso de Extremadura con Latinoamérica, ¿no? Por esos lazos que nos unen, y que estaría bien también que podamos ver ese cine que se hace al otro lado del Atlántico, que muchas veces y desgraciadamente no nos llega si no es a través precisamente de lugares como la Filmoteca. En este caso van a ser 3 películas muy distintas, además de géneros muy distintos, como una película de época, como puede ser Los colonos, que viene procedente de Chile. Otra película de género, en este caso de terror, que es La Llorona, que es una historia que ya lleva mucha trascendencia desde el cine de terror, sobre todo en Latinoamérica, en este caso procedente de Guatemala. Y la última, que es Carajita, que toca el tema también, en este caso muy dirigido con una protagonista joven, que nos llega desde la República Dominicana. Todas ellas, además, quiero decir que vienen con una trayectoria, además de festivales. Hablamos de Los colonos, que tuvo una nominación en el Festival de Cannes. La Llorona ha tenido 3 premios latinos a Mejor Fotografía, Montaje y Sonido, aparte de estar nominada en los Globos de Oro, o sea que también es muy, muy interesante. Y en el caso de Carajita ha estado también nominada en los premios latinos a Mejor Actriz, y en el Festival de San Sebastián estuvo en la sección de Nuevos Realizadores.
Como veis, la verdad es que cuando decidimos seleccionar un tipo de películas, nos gusta también que sean películas que han tenido ya un reconocimiento, sobre todo en festivales prestigiosos como los que acabo de comentar. Y luego, el siguiente ciclo, como ha dicho antes el secretario general de Cultura, creo que es un poquito también la joya de la corona de este año y de este mes que empezamos, ¿no? Es un ciclo que digamos, de alguna forma se recupera desde Filmoteca de Extremadura. Es un ciclo que ya en su momento estuvo, pero que desapareció y que ahora mismo, desde la Consejería de Cultura, yo creo es importantísima la relación también con educación. Yo siempre digo que el futuro de los espectadores y el futuro de los autores cinematográficos está precisamente en los más jóvenes y sobre todo en los niños. Y en este caso, el ciclo lo hemos llamado Filmoeduca, y como dice el subtítulo que estáis viendo aquí, es acercar el aula al cine. No llevamos el cine a las aulas, sino la idea es que siempre ha sido una intención desde la Filmoteca, es que estos niños y estos jóvenes vayan a ver el cine a una sala de cine, porque no es lo mismo ver una película, como muchas veces estamos comentando, en un ordenador, en el móvil, en una pizarra electrónica, a verla en una sala de cine a oscuras, acompañado de más gente y en una pantalla grande. Yo creo que en este caso todos los sentidos se centran en esa pantalla y de alguna forma lo que pretenden todos los autores que hacen una película es transmitir emociones, y la mejor manera de transmitir emociones y que lleguen esos mensajes o lo que el autor quiera hacer con la película es desde luego en una sala de cine. En este caso, la idea es plantear dos películas, una dirigida a los centros de infantil y primaria, como es el caso del Grúfalo, que quiero recordar que además esta película la hemos estado proyectando en ese proyecto que hemos hecho en el mes de diciembre de La Filmoteca se hospitaliza, proyectando en los 4 hospitales de las ciudades que son sedes de Extremadura, que la verdad ha sido muy interesante. Y en este caso, bueno, pues creíamos que una película que va dirigida a niños a partir de 3 años nos parecía muy interesante. Es una película basada en un libro de Julia Donaldson, que es una autora que, bueno, está caracterizada también por ser una de las grandes autoras de literatura infantil moderna, ¿no? Y yo creo que es un cuento que conoce mucha gente y que, bueno, nos apetecía mucho que los niños lo puedan disfrutar en pantalla grande. La otra película nos parecía también muy interesante, es ¿Dónde está Ana Frank?, una película de animación belga que trata, como bien dice el nombre, está basada en el diario de Ana Frank, ¿no? Esto yo creo que es también muy importante, que en este caso los jóvenes a los que va dirigido, que es secundaria y bachillerato, puedan aprender sobre todo de lo que es un conflicto bélico, que desgraciadamente lo estamos viendo actualmente, y que, bueno, lo que nos cuenta la película, aparte de tener una factura impresionante, es precisamente que llegue ese mensaje, y sobre todo una cosa muy importante y que también vamos a ir trabajando a lo largo del año con todos los centros educativos, que es también una elaboración de fichas didácticas para que no solamente me llevo los niños de la clase a la Filmoteca a ver una película y paso 1 hora y media estupenda, que se lo han pasado, sino que se queden con algo, que esa película la trabajen antes en clase, vayan a verla a la Filmoteca y luego continúen cerrándola de nuevo en clase. Yo creo que esta es la mejor manera de formar, sobre todo, espectadores críticos y, sobre todo, que se sensibilicen y que el cine, de alguna forma, como ya he dicho muchas veces, sea realmente una herramienta educativa, ¿no? Que ojalá estuviera casi obligatoria dentro del curricular, ¿no? del programa curricular. Como digo, bueno, son 2 películas, se van a proyectar, como ha dicho antes el secretario general, el día 23 de enero, es el día que tenemos para Ana Frank, para secundaria y bachillerato, van a ser matinales, como hemos dicho. Se va a hacer a través de todas las delegaciones, de las 2 delegaciones provinciales. Las 2 delegaciones provinciales van a lanzar toda esta información a todos los centros de Extremadura, para que cualquier centro que tenga cerca la sede que le corresponda, tanto sea Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia, puedan acercarse hasta completar aforo. Y ojalá, y mucho me temo que esto va a ocurrir,
probablemente tengamos que ampliar días porque la verdad es que suele tener una aceptación bastante grande y si vemos que hay mucha demanda, pues iremos ampliando los días precisamente en este ciclo matinal que creo que es muy interesante. Y el último ciclo ya que hemos estado hablando lo hemos llamado especial Una de las nuestras. Una de las nuestras, como sabéis, es un ciclo que hemos vuelto a retomar de nuevo desde el mes de octubre y es ese ciclo dirigido a ver el cine extremeño o ver el cine donde hay participación extremeña. Yo creo que es importante que desde la Filmoteca de Extremadura también se dé conocimiento de los trabajos que se están haciendo y que se están produciendo o donde están participando extremeños, en este caso a través del cine. Como se ha comentado antes, tenemos además a cuatro nominaciones del cine extremeño que van a optar a los premios Goyas de este año y uno precisamente de ellos es Herederas, de la productora Making 2, la productora extremeña Making 2, dirigido por Silvia Venegas, y que nos parecía importante que dentro de ese ciclo de Una de las nuestras, pues una de las nuestras este mes va a ser Herederas, que va a ir precisamente a lo que también llamamos ese proyecto de filmoteca itinerante, que es proyectar no solamente en las 4 sedes que tenemos en Extremadura, sino también en localidades, sobre todo en los entornos rurales, donde la filmoteca va a ir llegando además también durante todo el año, precisamente con partes de la programación que vamos a ir haciendo. Y como digo, en este caso creíamos que para ir calentando motores también un poco a los Goya, pues que los extremeños también puedan ver qué trabajos son los que se están nominando y que también puedan tener de alguna manera una difusión. Y más o menos con esto tenemos cubierto el mes de enero con mucho cine, como veis, y muy variado. No sé si tenéis alguna pregunta. Buenos días. Hola. Me da la sensación, viendo la selección que han hecho, que intentan captar sobre todo al público juvenil, ¿no? Y sobre todo con esa apuesta por los centros educativos, ¿no? Sobre todo que ahora los niños están como muy expuestos a otros formatos rápidos. De hecho, por experiencia sé que no aguantan ya una película de más de 1 hora. El ritmo, digamos que están acostumbrados a un ritmo audiovisual acelerado, ¿no? Entonces, no sé si van a seguir en esta línea y hasta qué punto les preocupa ese cambio de costumbre, ¿no? Gracias. Me alegra que me hagas esa pregunta, porque acabas de dar en el clic de lo que yo comentaba antes. Efectivamente, estamos acostumbrados a que los jóvenes lo vean todo muy rápido. 3 minutos ya es mucho, lo vemos en un móvil. Por eso hay que ir al cine, por eso llevarlos al cine, porque es una manera de que se concentren en lo que están viendo en una pantalla grande. Y la verdad es que la experiencia es no positiva, muy positiva. Yo tuve, en mi anterior etapa, tuve ya la oportunidad de poder ver cómo iban unos niños, estamos hablando de unos 5 o 6 años, a la Filmoteca, fue entonces en Cáceres, a ver una película. Y cuando pregunté, era la primera vez que esos niños acudían a una sala de cine. No te quiero contar cómo fue la experiencia una vez que terminó la película. O sea, cómo veías a esos niños saliendo con la cara sonriente y deseando repetir la experiencia. Si desde la industria del cine nos estamos quejando que en las salas va cada vez menos gente, esta es la mejor manera de incentivar y de demostrar que el cine hay que verlo en el cine. Desde Filmoteca, clarísimo, la apuesta en este caso va a ser abrir la Filmoteca de nuevo. O sea, no solamente vamos a hacer los ciclos de cine clásico, que como habéis visto, los vamos a seguir haciendo para todos aquellos que quieran verlo, pero sí abrir un poco esa Filmoteca a todo tipo de público. Quiero recordaros también que este mes de diciembre hicimos un nuevo ciclo que también lo vamos a continuar, que es Cine en Familia. Yo creo que es importante también programar películas para que puedan ir los padres con sus hijos a ver esa película a la Filmoteca. No solamente, y en un horario mucho más adecuado, ¿no? Fue en Cáceres precisamente un poco de la experiencia que queríamos hacer en este mes de diciembre y fue a las 6:30 y la verdad es que los padres lo agradecieron. Con películas muy concretas, ¿no? Películas que también vayan dirigidas sobre todo a esa familia, tanto a niños como a adultos, pero que siempre tengan algún mensaje, siempre tengan algo que decir. Yo creo que desde ese punto de vista, desde Filmoteca, vamos a seguir programando para todos en general y sobre todo con una gran apuesta, sobre todo también hacia el cine extremeño. No nos podemos olvidar
que tenemos aquí a unos grandes autores, cada vez la industria cinematográfica extremeña está teniendo más fuerza y eso también se tiene que ver como resultado en las pantallas, que también tenemos esa oportunidad desde la consejería para poderlo mostrar. O sea que desde ese punto de vista la línea va a ser un poco esta también. ¿Estamos? Pues nada, muchas gracias a todos por venir.